pantalla, hoy arrancamos con lo que son los cerramientos horizontales superiores de los espacios arquitectónicos que los denominamos techos. ¿Se acuerdan que varias clases atrás ya fuimos viendo todos los cerramientos que componen los espacios arquitectónicos? ¿Se acuerdan cuáles son cuando hablamos de cerramientos del espacio? ¿De qué cerramientos estábamos hablando? ¿Qué tipos de cerramientos ya vimos? Cuando hablábamos de los cerramientos verticales, muy bien, de las paredes. ¿Y los suelos cuáles son? Cerramientos inferiores. Muy bien. Y cuando hablábamos de los cerramientos verticales, habíamos hablado de dos elementos que conforman los cerramientos. ¿Cuáles eran? Paredes y ¿qué más? Exactamente, las carpinterías. Exactamente. Todo lo que es la envolvente lo vamos abordando en cada una de las unidades temáticas. Y hoy vamos a arrancar con el conocimiento de lo que corresponde a los techos. Hoy vamos a conocer las generalidades de lo que son los techos. Vamos a conocer cuáles son las funciones que cumplen los techos. Vamos a conocer los componentes de los techos y vamos a ir conociendo las distintas clasificaciones que tenemos de los techos y por qué los clasificamos de esa manera. La próxima clase vamos a abordar lo que son los techos de tejas. Posteriormente vamos a conocer techos de chapa y por último vamos a conocer lo que son los techos planos de losa de hormigón armado. Cuando vemos techo de tejas, lo vamos a desarrollar de una manera mucho más amplia, ya que es una de las metodologías que consideramos más completas y que tenemos que conocer para poder, a partir de ahí, proyectar, conocer cómo son los techos. En los techos de tejas se combinan todas las posibilidades constructivas de otros sistemas de techos. Bueno, decíamos que los techos son los cerramientos horizontales superiores de los espacios arquitectónicos. Su nombre, si tomamos del latín, tectum, quiere decir cubierta, y le vamos a dar todas estas clases también porque consideramos que es uno de los temas más importantes, es uno de los elementos constructivos más sobresalientes de lo que es un edificio. Y con el techo se juegan un montón de consideraciones. Los techos son los que le dan el carácter al edificio, lo que le da identidad y también muchas veces los techos le dan imagen a esa ciudad. Por ejemplo, identificamos esta forma por lo general con lo que son las catedrales, las iglesias, que con esa forma de los techos se va buscando una representación de los templos religiosos. Acá tenemos otra imagen. Cuando vayan avanzando en la carrera y conozcan la historia, cuando vean esta imagen, saben que va a corresponder a la ópera de Sydney en Australia y que no hay otra igual hasta ahora en el mundo. Entonces, tal vez ustedes vean una foto de la ciudad, reconocen esto y esto les sirve para identificar la ciudad. Pasamos otro. Y acá nos encontramos con un lenguaje formal que es típico de una cultura. Cuando vemos estas imágenes, inmediatamente las vamos a ir identificando con lo que es la cultura japonesa. ¿Vemos otras? Vean ustedes cómo la forma de los techos se diferencia mucho de otras formas de techos que podemos encontrar en otras ciudades.
¿Han visto este tipo de soluciones de techos en otros lugares? Bueno, por eso hablamos que muchas veces el techo es lo que le da la identidad a una ciudad, le da la identidad a una cultura. Si vemos un poquito de historia, el techo originalmente respondía exclusivamente a la función de cobijo y utilizaban los materiales que tenían en su entorno inmediato. En este caso, esta imagen corresponde a cavernas, y en las cavernas horadaban y ahí ya tenían su techo. Tenemos estructuras antiguas donde la iban resolviendo con piedras, y en la foto, la imagen del costado, fíjense ustedes que empiezan a ver otros conceptos en los cuales tenemos una estructura de madera y una cubierta de juncos, o sea, materiales vegetales colocados de manera tal que facilita el escurrimiento del agua. Estos son antecedentes que empezamos a tener de soluciones tecnológicas utilizadas por el hombre y que cada vez fueron progresando más en sus trabajos. Acá tenemos el ejemplo del Panteón de Agripa, que lo van a ver en historia, y la característica más asombrosa, lo han visto seguramente en fotos, en algunas revistas de arquitectura, en algún libro. La característica principal y más asombrosa es que en el siglo II después de Cristo pudieron construir este edificio cuya bóveda, cuyo techo, le decimos bóveda por la forma que tiene, cubre una luz de 43 metros. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las luces a lo que nos referíamos? Exactamente. Por ejemplo, la luz de este auditorio, ¿de dónde la medimos? ¿De dónde a dónde? De una pared a otra, exactamente. Y podemos decir que tal vez acá tenemos 20 metros, tal vez 22 o 24. Acá estamos, en el siglo II, después de Cristo, resolviendo en piedra un techo en la cual cubrimos 43 metros de luz sin ningún elemento de apoyo. O sea que ahí ya ven ustedes cómo empieza la tecnología a participar de las decisiones. Y eso fue en aumento. Acá tenemos algunas imágenes de los estadios. Imagínense el diseño, el cálculo que están proponiendo con estas estructuras, con estos... Bueno, la arquitecta les comentaba ahí el panteón que tenía 50 metros casi de luz libre. Recién a fines del siglo XIX se pudo superar esa luz libre sin apoyos intermedios, obviamente, superar los 50 metros, o sea, pasaron casi 2000 años hasta que otra estructura hecha por el hombre pudo superar esa luz. Vean ustedes, y en estos últimos casi 150 años, cómo fue desarrollándose la tecnología. Bueno, volviendo al tema que comentaba recién, vimos algunas fotos, vemos esta que recién estimaban una luz en un sentido tal vez de 80 a 100 metros y en el otro sentido más. Otra foto más del avance tecnológico en este estadio, no solamente cubrir la luz, sino generar unas vigas que permiten el desplazamiento de ese techo para cubrir el estadio en caso de lluvia. Y tenemos otra foto más en la cual vean ustedes, sin ningún tipo de apoyo intermedio,
cómo estas estructuras en forma de voladizo van cubriendo todo lo que es la parte de las tribunas del estadio. Creo que Gaby les estaba mostrando recién la estructura, en la foto esta, los elementos, esos nervios que ustedes ven de hierro, corresponden a la estructura de estos techos. En estos estadios, la estructura muestra y tiene un rol fundamental porque se necesita un diseño súper minucioso para estas grandes luces. ¿Ustedes escucharon la palabra voladizo antes? Bueno, para los que no escucharon, y que acá nosotros estamos teniendo un ejemplo de un voladizo, nosotros podemos tener, por ejemplo, una estructura, imagínense que voy a hacer dos columnas con una estructura arriba que va a apoyarse, que va a descargar su peso sobre estas columnas. Luego nosotros vimos en clases anteriores que se van transmitiendo las cargas al suelo a través de elementos que se llaman fundaciones, ¿sí? Cuando nosotros sacamos el otro apoyo en uno de los extremos de una estructura, cuando sacamos el apoyo de un lado, estamos diciendo que esta estructura está en voladizo. Obviamente que al estar esta estructura en voladizo, todo el sistema de apoyo tiene que trabajar de otra manera, porque va a tener que resistir todas las cargas que se iban a este apoyo, las va a tener que sostener a través de este elemento y transmitirlas al suelo, al igual que hacía este elemento. Para que esto no se caiga, obviamente tal vez cambiará la forma de esto, para darle mayor resistencia. Tal vez cambie esta forma, tal vez se haga como en pendiente, justamente para favorecer la gravedad. Para eso los ingenieros hacen cálculos. Nosotros los arquitectos, ¿cuál es nuestra función? Saber que las estructuras están sometidas a cargas, que tienen su peso propio, que cada material tiene un peso, y que eso tiene que llegar al suelo de fundación. Tenemos que generar una estrategia para que esas cargas se vayan conduciendo a través de los distintos elementos al suelo de fundación. ¿Cómo vamos a generar esa estrategia? Y puede ser muy diversa. Por eso es importante que nosotros conozcamos algo de estructuras, de materiales, de resistencia de materiales y de las formas que van a permitir una adecuada transmisión de las cargas. ¿Se entiende? Entonces, a esto le vamos a llamar voladizo. Por eso Claudia les muestra en esa imagen del estadio esas estructuras metálicas que se ven, están ancladas en un extremo, obviamente. Si este elemento tiene que sostener esto que se está viendo ahí como una estructura reticulada, la fundación también tendrá que ser apropiada para resistir toda esa carga. Porque acá no hay nada que se apoye, queremos dejar toda esa luz libre. ¿Sí? Eso es un voladizo. Para ir entendiendo cómo esa cubierta, ese techo, puede llegar a tener esa forma. Hay que hacer cálculos, obviamente, de peso, de carga de viento y de lo que consideren principalmente los ingenieros que están afectando a ese proyecto. Como vimos las clases pasadas, y empezó Claudia nuevamente recordando las funciones de los cerramientos horizontales, horizontal inferior, horizontal superior, es donde estamos ahora analizando el tema, y teníamos los cerramientos verticales. Hablando de las funciones que tiene que cumplir este cerramiento, recordamos y traemos a colación esta imagen donde vemos todos los elementos, algunos de los factores del clima y otros, que hablamos en la clase de acondicionamiento ambiental, que van a influir
en la obra arquitectónica. Y especialmente ahora nos vamos a centrar en la parte de los techos. Pero fíjense, nuevamente vamos a hablar de clima, de los elementos que tiene el clima, de las lluvias, vamos a hablar del asoleamiento, vamos a hablar de los vientos, de la topografía, porque la topografía también incide. ¿Se acuerdan que habíamos dado cuando dimos cerramientos y teníamos vegetación cerca de la obra, como eso, o más lejos, más próxima, cómo eso iba afectando la circulación del aire alrededor de la obra, cómo también generaba sectores en sombra, que podía ser que se genere un descenso de la temperatura, sobre la misma obra, sobre los cerramientos. Bueno, todo eso vamos a tener que tener en cuenta también acá en los cerramientos horizontales superiores, en los techos. Sobre todo la acción de la gravedad. ¿Se acuerdan cuando vimos capa aisladora? Que hablábamos de la humedad. La humedad en ese caso provenía ¿de dónde? Del suelo. El suelo es el suelo que podía mojarse por las lluvias, abrir los estratos, y además teníamos las napas freáticas que también iban humedeciendo las distintas capas o estratos del suelo. Y esa humedad ascendía por qué fenómeno físico de capilaridad a través de los materiales que constituían esta construcción tradicional de ladrillos comunes y morteros aéreos reforzados. Bueno, en este caso, cuando vimos revoques y hablábamos de revoque impermeable, ¿de qué estábamos protegiendo la pared poniendo un revoque impermeable? De la lluvia. Bueno, ahora estamos con el techo. Nuevamente, la lluvia va a tener que ser uno de los elementos que vamos a tener que tener en cuenta para que la lluvia rápidamente se escurra. Esa va a ser una de las funciones de los techos. Que el agua se escurra rápidamente, que se aleje rápidamente de la obra. Va a haber un efecto de gravedad, ¿sí? De la acción de la gravedad, y también de la presión, Esa presión, ¿por qué puede ser generada en el agua? Que ya habíamos visto en la clase pasada algo, en las clases anteriores. Está lloviendo y el agua no cae en sentido vertical porque hay algo que está influyendo y hace que el agua se incline y afecte de otra manera a la obra, que es los vientos. El viento puede ejercer presión en el agua que hace que el agua que está cayendo cambie de dirección. Entonces, si nosotros estamos contemplando solo la acción del agua de forma vertical, nos estamos olvidando de que puede haber una presión que genere el viento en el agua hacia la obra, pudiendo entrar a través de los distintos elementos del techo, el agua, y a través de las carpinterías. A través de todos los lugares que nosotros tengamos reuniones, puede llegar a entrar el agua si no contemplamos ese efecto de la presión ejercida por los vientos. Como les decía Gaby, ¿no es cierto? Una de las principales funciones que cumplen los techos, ¿cuáles son? Fundamentalmente la estanqueidad al agua. Cuando hablamos del agua es también a la lluvia, nieve, hielo. Otra de las funciones que tienen que cumplir los techos es la resistencia al viento, al granizo, a la luz solar. Cuando hablamos de la luz, no es que nos moleste la luz. Los rayos ultravioletas son los que afectan directamente no solo a las personas, sino a los elementos que están dentro de los locales. También tenemos que tener en cuenta la resistencia que tienen que tener los techos, los materiales con los cuales construimos los techos, resistencia al calor y al frío. ¿Recuerdan las propiedades de dilatación y contracción que tienen los materiales? Entonces, justamente por eso tenemos que tratar de diseñar bien para que esos pequeños movimientos de dilatación y de contracción que tienen los materiales no afecten la estanqueidad a los agentes atmosféricos, fundamentalmente a la lluvia, porque justamente esos pequeños movimientos que son tal vez imperceptibles son los que
por donde los cuales empiezan el ingreso del agua. Entonces ahí no estaríamos cumpliendo con una de las funciones principales que tiene que tener estanqueidad al agua. Una aclaración. Fíjense que ahí dice resistencia al viento. No, esto es diferente a lo que yo les estaba hablando recién. Cuando yo les hablaba de que tenemos que generar una obra por la que no entre agua, me refería al primer punto. Por la acción del viento también en el primer punto. Que sea estanco, que no permita el paso del agua. El punto número 2, resistencia al viento. Un techo tiene que ser resistente al viento, sí, pero por la fuerza que ejerce el viento en sí. El viento ejerce tanta fuerza en una ola que puede arrancar el techo. Y más de uno de ustedes conocerá algún caso de algún techo, de un galpón que uno dice se voló el techo. ¿Sí? Así lo decimos en el lenguaje común, se voló el techo de tal lugar, ¿te enteraste? ¿Sí? Una escuela, se cayó el techo. Generalmente son espacios, lugares que tienen cubiertas, techos que cubren grandes luces, estructuras importantes, donde no se calculó el efecto del viento. El viento genera una carga, los ingenieros lo calculan como una carga más de acción del viento. Y últimamente, según lo que me comentaban los ingenieros, es que la carga de viento se aumentó en los reglamentos, creo que al doble, para otra cosa que ingenieros no podemos consultar, la consultamos, pero más o menos al doble de los reglamentos por la incidencia y la importancia que está teniendo el viento en las construcciones, porque las condiciones han cambiado. Entonces no es lo mismo una construcción acá en la ciudad, donde la velocidad del viento se frena por todos los elementos que hay en la ciudad, que construir un galpón en la ruta. Ahí el viento adquiere otra velocidad. Estamos hablando de la misma ciudad, pero otra ubicación, otras condiciones de contexto. Entonces, eso es resistencia al viento. También tenemos que tener en cuenta, cuando proyectamos, que hay otras resistencias a considerar. Una es la resistencia al fuego, a las chispas, a los rayos. Resistencia a la intrusión. ¿A la intrusión de qué? Intrusión de personas, intrusión de insectos, de animales. También tenemos que tener en cuenta que deben ser resistentes o aislantes a todo lo que es la parte acústica. Imagínense si no tuviéramos en cuenta la parte acústica en este auditorio, sería muy difícil poder dar clase. Entonces, otro de los elementos o de las resistencias que tenemos que tener en cuenta es la función que se va a estar dando en ese espacio. Y en función justamente de las actividades que se van a desarrollar en ese espacio, vamos a necesitar aislar el techo para que no ingresen ruidos del exterior, o tal vez, si es por ejemplo una fábrica, aislar el techo para que los ruidos de esa fábrica no se propaguen a través del techo hacia otros espacios. Y como hablábamos recién, también resguardar las personas, las actividades y los bienes de las personas. Esa es otra función de los techos. Me gustaría darle un ejemplo. Fíjense, resistencia a la intrusión. ¿La intrusión de qué? Yo voy a leer un ejemplo. ¿Qué no queremos que entre? El agua. O del agua. ¿Qué otra cosa no tiene que entrar así nomás a los espacios? Bueno, insectos. Muy bien, ¿qué más? Ahí está, insectos, personas. Me dijo la compañera. ¿Qué tipo de insectos no queremos que entren? ¿Cuáles? ¿Qué insectos? Arañas, cucarachas, moscas. ¿Qué más? Ratas. Bueno, ahí ya cambiamos a la categoría roedores entonces.
entran los murciélagos? Sí, por la oscuridad puede ser. ¿Por qué más? La humedad, la oscuridad. ¿Y cómo entran los murciélagos? ¿Qué es lo que pasa en ese techo que los murciélagos entran? Hay huecos. De adentro uno tiene la cubierta, está viendo el techo, está viendo la chapa. ¿Y qué ve? La luz desde adentro. Entonces desde adentro pudimos tapar bien todos esos huecos, la luz del sol que se ve por la cerquita, la luz del sol, pudimos tapar bien todos esos huecos desde adentro. Una vez que estuvimos seguros de que no quedaba ningún espacio, porque los murciélagos se aplastan, se hacen chiquititos, se hacen finitos y entran. Bueno, entonces eso es, cuando hablamos de intrusión, esos son los ejemplos y esas son las cuestiones reales de las que estamos hablando cuando hablamos de intrusión. También después está el tema de las palomas, también verán en algunos casos que no es una anécdota eso que está en la intrusión, es algo importante y que hay que cuidar desde el proyecto, del detalle constructivo que nosotros hacemos para esa obra de ese techo. Bueno, dimos ejemplos de cuáles son todas las funciones que deben cumplir los techos. O sea, al proyectar nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas funciones. Probablemente algunos techos no sea necesario cumplir con todas, pero sí con muchas. Y tal vez aparezcan otros elementos o requerimientos a los cuales tenemos que atender cuando proyectamos los techos. ¿Cuáles son esos requerimientos? Son requerimientos de, por ejemplo, ligereza. ¿Qué quiere decir ligereza cuando hablamos de los techos? Hace un rato hablábamos del peso, de las cargas, y que de alguna manera, más que sean livianos, es que estén estudiados bien para transmitir rápidamente las cargas a través de otros elementos estructurales y de ahí poder llegar al suelo de fundación. Por supuesto que materiales que sean livianos favorecen a toda la estructura, porque una estructura muy pesada va necesitando materiales cada vez también más pesados para ir soportando todas las cargas. Entonces, cuando hablamos de ligereza, estamos hablando de estudiar esos materiales y la ubicación para que las cargas que está teniendo ese techo puedan ser transmitidas de una manera rápida hacia las paredes, hacia las columnas y desde ahí al suelo de fundación. Otro requerimiento constructivo es que tenga una elevada resistencia mecánica. Esto es en general cuando hablamos de techos. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con todas las otras funciones que también estábamos hablando hace un momento. Evitar la intrusión, pero también cuando hablamos de elevada resistencia mecánica estamos refiriéndonos a que esté nuevamente bien proyectado, bien estudiado, según la función que se esté desempeñando, resolviendo en ese local. Otros requerimientos que está relacionado con la resistencia mecánica es la resistencia a las cargas. Si bien hoy hablábamos de estanqueidad a la lluvia, ahora estamos hablando también de resistencia a la lluvia. Muchas veces, no exactamente acá, pero sí tal vez en otras ciudades, ser resistente al peso de la nieve es muy importante. La nieve tiene un peso muy importante cuando no se permite su fácil escurrimiento, su fácil salida de arriba de los techos. Entonces, cuando hablamos de resistencia a las cargas, como bien habíamos visto en el cuadro inicial, también la resistencia
a la lluvia, a la nieve, al granizo, al tránsito de personas, tiene que ser considerada. Evitar la condensación. Cuando hablamos de los materiales, ¿se acuerdan que vimos transitancia térmica y condensación? Bueno, lo que tenemos que tratar de evitar es la condensación que se pueda producir dentro de este techo para que no deteriore los materiales con los cuales se ha construido. Entonces, estudiemos cuáles son, si tiene que ventilarse o dónde ponemos materiales para evitar la condensación. Pero la condensación existe, sobre todo en nuestros climas, que muchas veces tenemos temperaturas altas en el exterior, temperaturas bajas gracias a la refrigeración en el interior, y eso provoca condensación. Lo mismo en invierno. Las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior producen condensación. Entonces, uno de los requerimientos constructivos es estudiar dónde puede producirse la condensación y tratar de evitarla. Otro punto a considerar es el bajo costo, que los materiales y la mano de obra sean locales. Muchas veces el tipo de obra, el requerimiento es que sea una obra económica, y eso va a determinar también el tipo de techo y los materiales que seleccionemos para nuestro proyecto. En otros casos no hay límites económicos y se busca tal vez alguna imagen importante, tal vez como las de las fotos que vimos al principio. Entonces el tema de la economía no llega a ser una condicionante. El tema del mantenimiento. Ustedes saben que todos los elementos constructivos necesitan mantenimiento. Y tener un techo con mínimo mantenimiento significa una muy buena decisión, sobre todo cuando estamos hablando de edificios en los cuales no hay un mantenimiento organizado. Por ejemplo, acá en la facultad. Nosotros tendríamos que tener elegidos materiales en el cual el mantenimiento sea mínimo. Digo esta facultad, digo las escuelas, donde realmente organismos públicos que no tienen la posibilidad de organizarse para tener un mantenimiento permanente. Otro requerimiento que puede ser, Claudia, no, y estoy pensando en los organismos públicos. Generalmente no hay plata, no hay dinero extra que se dedique a mantenimiento de los edificios públicos. Por eso es que uno también ve las escuelas tan deterioradas, los hospitales deteriorados. No hay una plata, un ítem para mantenimiento generalmente. Entonces los propios trabajadores del lugar se tienen que organizar para gestionar que venga un dinero para mantener. Por lo tanto, materiales que necesitan periódicamente hacer, por ejemplo, vamos a hacer un techo de madera en una escuela, por ejemplo. ¿Qué pasaría si hacemos un techo con una cubierta de madera, no la estructura? Una cubierta de madera. ¿Qué tenemos que hacer a la madera que vimos en la clase de maderas? ¿Tratamientos? ¿Qué tipo de tratamiento? Hay que pintar esa pintura, esa película que vamos a poner, hay que ir renovándola porque por los rayos UV, por la acción de la lluvia, por la acción de los distintos agentes atmosféricos, se deteriora esa película protectora. Entonces hay que renovarla. ¿Qué pasa si no hay plata para comprar la pintura y para pagar una mano de obra que proteja esa cubierta? ¿Qué va a pasar? Se empieza a deteriorar, se empieza a romper, se empiezan a caer las partes y después entra agua, se empieza a romper el techo. Entonces no nos conviene, tenemos que buscar materiales que realmente sean durables. Entonces cuando uno piensa en el proyecto, en los materiales, hasta en eso tiene que pensar, en el uso que se va a dar. Y que cuando se hace una inversión de plata, y sobre todo en un organismo público, es una plata que viene una vez y nunca más. Entonces tenemos que tratar de cuidar eso y de que se haga algo que permanezca en el tiempo. Que
que soporte estos avatares de la vida cotidiana. Por eso nosotros hablamos también que hablamos de bajo costo, pero siempre en función de la actividad que se va a desarrollar ahí, de las personas que lo van a usar, del mantenimiento que van a requerir esos materiales. Ese análisis tienen que hacer ustedes cuando proyectan. Bueno, también tenemos requerimientos formales, como vimos en las fotos del principio, ¿no es cierto? Una iglesia, la ópera de Sydney. Estos son requerimientos formales a veces de quien encarga el proyecto. Pero también nosotros, como profesionales, como arquitectos, como proyectistas, tenemos compromisos cuando proyectamos. Y esos compromisos se refieren al respeto con el medio, ¿sí? A la estética y la armonía con el paisaje. No estaríamos trabajando en armonía si las propuestas son totalmente ajenas a lo que tenemos en nuestro medio. Hacer un cubito de cristal. En el Chaco, un techo de vidrio, mejor dicho. No hablemos de paredes, hablemos de cerramiento horizontal superior de vidrio acá en Resistencia. Este auditorio, ¿qué les parece? Exactamente, en verano nos cocinamos y en invierno se llena de tierra. Al poco tiempo no entra la luz de la cantidad de tierra que va a haber, salvo que sea como. ¿Cuándo tendría menos tierra? Exacto, si tiene una buena inclinación, qué bueno. Pero lo mismo, es la tierra, pero fundamentalmente el calor, la transmisión de esa energía solar sería inapropiado para resolver el auditorio. Y también tenemos otros requerimientos, como por ejemplo responder a la normativa vigente. Hay ciudades o sectores de ciudades en las cuales el reglamento dice que todos los techos deben ser de tejas. En Merlo, provincia de San Luis, ahí la reglamentación dice eso, para que todas las casas sean similares y que no desentonen con el paisaje y que sea armónico, deben ser construidas con el mismo material. Y ahora empezamos a ver, luego de cuáles son las funciones y los requerimientos, vamos a empezar a conocer qué son los techos. Vieron que vimos las generalidades, vimos las funciones, y ahora vamos a empezar a conocer de qué partes se componen los techos. Y estuvimos mencionando en varias oportunidades con Gabriela algunos de esos elementos principales. A ver si se acuerdan cuáles son. ¿Qué elementos constructivos componen los techos? La estructura y la cubierta. Todos los techos están compuestos por esos dos elementos. Cuando hablamos de estructura del techo, nos estamos refiriendo a que la estructura es el elemento necesario para que ese techo se sostenga y pueda soportar la cubierta. ¿Y qué es la cubierta? La cubierta está compuesta por todos los elementos o materiales constructivos que van a permitir escurrir rápido el agua, que no ingrese agua, que ese techo cumpla con funciones de aislación térmica. La cubierta puede ser de varios tipos de materiales, pero sola la cubierta no se sostiene, necesita la estructura. Por eso estamos hablando que todos los techos están compuestos por una estructura y por una cubierta. Ahí tenemos estructura y cubierta. Todos los techos, hasta el techo más simple. Imagínense
Tal vez no está bien hablar del techo de una carpa, pero imagínense, todos conocen lo que son las carpas, ¿sí? ¿Qué les parece? Ahí, ¿dónde está la estructura y dónde está la cubierta? Exactamente, los cañitos de aluminio que soportan y tensan la lona, y la lona es la cubierta. Después tendremos el sobretecho, que también va a estar tensado, colaborando con los cañitos y demás, pero ahí nuevamente vamos a tener estructura y cubierta. Hay otro punto que tenemos que empezar a conocer también cuando hablamos de estructura. ¿Se preguntaron ustedes cómo se transmiten las cargas al resto del edificio? ¿Dónde apoya esa estructura? ¿En las columnas? ¿Dónde más pueden apoyar? En paredes. Y si hay columnas, ¿qué tiene que haber? Acá el compañero dijo, pero me gustaría escucharle por ahí. Vigas, claro. Entonces podemos tener paredes o vigas y columnas. A ver si se interpreta este esquema. Bien, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué hay? Factores externos, como que nieve, lluvias, vientos, y además hay otra palabrita ahí, peso propio. O sea que estamos hablando de ¿qué tipo de cargas? Permanentes y accidentales, exactamente. Trayendo, digamos, el esquema que habíamos hecho en esa clase donde estábamos analizando la transmisión de las cargas, decíamos que había unas distintas P chiquitas, que son los pesos que se van generando con los distintos elementos que están afectando esta construcción, que puede ser la nieve, que puede ser la lluvia, el viento, todo esto genera cargas en el edificio y en este caso puede estar afectando al techo principalmente. Y acá hay unas P que se ven, que están sobre fondo rojo, por ahí no se percibe bien, pero estamos hablando del peso propio del techo. O sea que sería la otra cara a considerar. Además tenemos los pesos propios de todos los otros materiales, de los componentes, de los entrepisos, de los muros o columnas y vigas. ¿Y qué va a pasar acá? Que la construcción, el techo en sí, que tiene su propio peso y que además está sometido a factores externos que también ejercen peso o presión o succión, que es otro tipo de carga, como hablábamos del tema del efecto del viento en las construcciones, hay que considerarlos. Entonces vamos a tener que ir sumando todas estas cargas y generando esta estrategia, como les digo, de conducir las cargas de la mejor manera al suelo de fundación. El techo, entonces, va a tener una función primordial, que va a ser soportar su propio peso, que va a estar dado por el peso de la estructura, va a estar dado por el peso de todos los elementos de la cubierta, y a su vez soportar las cargas accidentales. Ya, peso propio, cargas permanentes y cargas accidentales. Todo eso va a generar un peso, una gran P que tiene que transmitirse a través de los distintos elementos estructurales al suelo de fundación para que esta construcción resista y esté en un equilibrio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El equilibrio que nosotros queremos alcanzar estable. Equilibrio estable. Para que la construcción no se hunda, no supere el peso que admite el suelo. Bueno, esa sería una, de forma sintética, la consideración de las cargas que van a influir en el... Y ahí aparece el texto de cargas accidentales, que nosotros lo hemos visto, y cargas permanentes. Y esta imagen la traemos, ya la habíamos visto cuando hablamos de cerramientos verticales, ¿sí? Y habíamos visto en este dibujo la diferencia que tenemos cuando las paredes son portantes o de simple cerramiento, y en esos casos tenemos las columnas y las vigas. Cuando tenemos techos planos horizontales o entrepisos, que ya vamos a ver cuáles son los... ¿Saben cuáles son los entrepisos? ¿A qué le llamamos entrepisos? Todas son losas,
cierto? Así se las denomina. Cuando tenemos edificios de varios niveles, inclusive como acá que tenemos los talleres, esas losas intermedias, desde el primer piso al segundo, desde la planta baja al primero, se llaman entrepisos, ¿sí? Y también, cuando es el último nivel, se puede decir losa accesible o losa inaccesible, pero ya no hablamos de entrepisos. Hablamos de entrepisos solamente cuando realmente esa losa está entre dos niveles cerrados. Cuando los techos son planos horizontales, las cargas pueden transmitirse hacia las paredes portantes o hacia las vigas, que a su vez descargan su peso a las columnas y de las columnas al suelo. En cambio, cuando los techos son inclinados, ¿a dónde descargan? También a las paredes, claro. A las paredes, a las vigas, a las columnas, pero de una manera un poco más lo que hablamos hoy, la ligereza, ¿no es cierto? Un techo inclinado da la oportunidad a que esas cargas puedan transmitirse de una manera más sencilla a las paredes laterales, a las vigas y columnas, que cuando los techos son planos. En el caso de los entrepisos, sí o sí tenemos que distribuir las cargas como lo veíamos en la foto o en el dibujo anterior. Pero acá vamos transmitiendo de una manera un poco más sencilla. Por eso decimos que cada proyecto arquitectónico va a requerir un estudio particular, principalmente en función de las luces a cubrir y de los materiales que se van a utilizar para la cubierta. ¿Por qué decimos de los materiales que se van a utilizar en la cubierta? Ahí ya empezamos a hablar de lo que hablamos al principio, de qué queremos que sea el techo, qué materiales, que sean techos inclinados, que sean de chapas de colores, que tengan alguna forma en particular o que no se vean los techos. Y por otro lado, las luces a cubrir. Cada uno de esos proyectos va a tener una respuesta adecuada considerando estos dos puntos. Bueno, y a modo de ejemplo, acá tenemos podríamos decir que es un quincho, en el cual podemos reconocer claramente cuál es la estructura del techo y cuál es la cubierta. ¿Quién puede describir lo que ve como estructura? Vigas o cabriadas de madera. Muy bien, muy bien. Y en esta representación, ¿de qué es la cubierta del techo? De tejas, que ya vamos a ver que tenemos las tejas allá para estudiar bien cómo se van colocando. Exactamente, acá podemos apreciar lo que es la estructura y la cubierta del techo. El techo es uno solo. El techo no es solo estructura ni tampoco es solo cubierta. El techo es todo. Tenemos la estructura y tenemos la cubierta. Acá tenemos un ejemplo de una estructura que queda a la vista en un techo de chapa translúcida. Exactamente. Un techo de chapa translúcida que permite en este caso el paso de la luz y la estructura de madera a la vista. Perfectamente diferenciado. Acá tenemos en construcción una casa con todo lo que es la estructura de lo que va a ser el techo. Como bien dijo un compañero, el esqueleto, queda a la vista el esqueleto. Y sí, la estructura, ¿cuál es nuestra estructura? Nuestro esqueleto. Gracias a qué podemos estar de pie, erguidos, caminar. Gracias a nuestra estructura, a nuestro esqueleto. En el caso del techo, lo que estamos viendo es la estructura. ¿Sí?
terminada la cubierta de chapa. ¿Bien? La estructura y la cubierta. Y en este caso se alcanza a ver todavía parte de la estructura como un recurso formal. El proyecto decidió, o el proyectista, de acuerdo con el comitente, decidieron que parte de la estructura de madera quede a la vista. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de madera, todas las cualidades de la madera, sobre todo la belleza, las vetas, la calidez, bueno, acá están presentes. Entonces, estructura de madera y cubierta de chapa. Y esto, a ver qué es. Es un corte, exactamente. Es el corte de un edificio que tiene planta baja, primer piso, con una expansión o terraza, y un tercer nivel que también es un espacio cubierto, y por último lo que sería el techo que está señalando Gabriela, que es el último nivel. ¿Cómo se llama esto? Entrepiso. Esto, entrepiso. Y esto, techo de losa. Exactamente. Tal vez no lo alcanzan a percibir, pero por encima de lo que es la estructura empiezan a aparecer muy delicadamente dibujados elementos que son los que conforman la cubierta de este techo. En este sector vemos techo, y acá ¿qué es? La terraza, exactamente. Y la terraza casi como es el techo de la cochera, porque no está con otro espacio cubierto arriba, ¿sí? Entonces, en este esquema podemos ver entrepisos de losa y techos de losa, accesibles, como acá, con una serie de materiales para la cubierta y que pueda ser transitable, porque vean ustedes que es una expansión, es la terraza de este local. En cambio, arriba es una terraza, es un techo de losa inaccesible, que es la otra alternativa y que vamos a conocerla cuando veamos techos de losa. Acá tenemos una imagen de qué, de un entrepiso, de una terraza, exactamente. Se aprecia acá lo que es la estructura del techo de losa, y ya empezamos a ver elementos que conforman la cubierta. Los elementos que conforman la cubierta, en este caso, los que estamos viendo acá, son los que le dan la estanqueidad al agua. Y lo que están colocando acá es un ¿qué? ¿Qué es esto gris? Un solado. Es una terraza accesible en la cual ustedes pueden empezar a conocer, ver la estructura ya con la impermeabilización. Esto que se ve acá es aislación térmica, y esto es el solado. Y acá una imagen de otra terraza muy similar a esa, pero terminada. Alcanzan a ver los elementos. ¿Qué es esto? Muy bien, es el zócalo, el solado, el piso, mejor dicho, y la terraza. Bien. Bueno, ahora vamos a empezar, como siempre, a clasificar los techos. Siempre las clasificaciones nos ayudan porque los agrupamos a los techos. Y vamos a clasificarlos según la pendiente y también según los materiales que componen la cubierta. Estos son dos grandes grupos que
consultamos para ver si los entendieron el día que rinden el examen final. ¿Por qué? Porque conocer el tema de las pendientes y por qué necesitamos mayor o menor pendiente para nosotros es clave saber que ustedes lo hayan podido entender. Y la clasificación según los materiales que componen la cubierta también, porque según el tipo de cubierta vamos a tener otros elementos que acompañan a esa cubierta, otras aislaciones y a su vez la estructura. No todas las cubiertas pueden tener el mismo tipo de estructura. Ya vamos a ir viendo. Cuando hablamos de los techos según la pendiente, ustedes ya habían visto cuando hablamos de solados, ¿qué era la pendiente? ¿Qué es la pendiente? Es la inclinación que tiene el techo, exactamente. Esa inclinación va a estar determinada por otros elementos, el material de cubierta, exactamente. La estructura va a responder al material de cubierta y en una segunda instancia a un aspecto formal, a un aspecto de proyecto, si lo queremos más inclinado o no. Pero hay razones técnicas por las cuales determinados techos tienen que tener una pendiente no inferior a tanto por ciento o a tantos grados. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la pendiente? Acá un compañero dice, si no tiene mucha pendiente, el agua no escurre. Exactamente, no escurre el agua si no tiene suficiente pendiente. Pero ojo, hay materiales que están preparados para que ese techo tenga muy poquita pendiente. Pero hay otros materiales que sí o sí tienen que tener determinada pendiente y hay otros materiales que van a necesitar mucha más pendiente. Vamos a ver. Uno de los motivos es, por ejemplo, el escurrimiento del agua, que varios de ustedes lo dijeron. Tal vez en zonas de poca lluvia, una mínima pendiente sea suficiente. A medida que se incrementan las lluvias, vamos a necesitar mayor pendiente para que el agua se escurra lo más rápido posible. Y en el caso donde nieva, necesitamos que esa nieve inmediatamente salga de arriba del techo por el peso. ¿Saben lo que son las casitas alpinas? Son casas típicas de zonas de montañas donde nieva. Entonces el escurrimiento de esa nieve se hace de manera inmediata. Bueno, un poco para hablar también de pendiente, empecemos a conocer cuáles son los elementos de un techo que tiene pendiente. Y acá podemos reconocer este techo de teja. Tenemos la escumbrera, que es la parte superior, donde se encuentran los faldones. Los faldones o pendientes son los que están determinando esa inclinación. Estamos hablando de los aleros, que vendría a ser casi lo que hablaba hoy Gabriela en voladizo. ¿Por qué? Porque el extremo no tiene un apoyo, sí lo va a tener a 60 centímetros. O sea, no llega a ser un voladizo de las características de este croquis, pero también sale como alero. Cuando se encuentran dos aleros con pendiente, dos faldones con pendiente, ese elemento se llama limatesa. La cumbrera es cuando es horizontal arriba. La limatesa cuando estamos en el encuentro de dos faldones. ¿Sí? Denominamos línea de arranque al perímetro del techo de tejas. ¿Por qué le denominamos línea de arranque? Se los anticipo porque figura acá, pero lo vamos a ver ampliado cuando vemos techo de tejas. Línea de arranque se la denomina porque a partir de esa línea es que se empiezan a colocar
las chapas o las tejas o cualquier elemento de cubierta en pendiente. Y después tenemos, así como tenemos el encuentro de dos faldones en un ángulo de estas características, lo denominamos lima tesa, también tenemos la lima olla, en la otra filmina, ahí está, el encuentro casi formando un embudo se denomina lima olla. Ven, en el extremo horizontal tenemos las cumbreras y este otro encuentro de dos techos, de dos faldones, denominamos lima olla. Habíamos visto entonces cuáles son los elementos que determinan la pendiente del techo. Habíamos dicho también que el material de cubierta es uno de los factores determinantes más importantes. ¿Qué de ese material de cubierta nos importa conocer? ¿Que el techo va a 90 grados? ¿Y será un cierre vertical o un techo? ¿Cierre vertical a 90 grados? Bueno, está bien la pregunta de él, porque muchas veces el mismo material que utilizamos como techo, lo utilizamos como cierre vertical. No es el caso de las losas. Tal vez también que hormigón, pero tiene otras características. Pero los materiales hay que saber usarlos. Y tenemos un rango de pendientes que nos van a permitir saber de qué manera utilizarlos. No se va a llamar techo porque no estamos hablando del cierre horizontal superior. Ya, si lo tenemos a 90 grados, ¿qué es? Es un cierre vertical. Pero en este esquema lo importante es encontrar la lógica de que por qué pueden apreciar. Supongamos que estos sean, ¿conocen las pizarras, las tejas? Bien. Hagan de cuenta que en vez de ser elementos rectangulares, son las tejas como las que tenemos acá sobre el escenario. Que en vez de tener esta forma, sean totalmente planas. Bueno, y aprecian ahí. Quiero que vean, esta es una teja, tiene su forma. Imagínense que tenemos dos tejas. A ver. ¿Qué pueden deducir de ese gráfico? Acá le estamos mostrando las dos tejas. ¿Qué está haciendo Juan con las dos tejas? A ver. No está jugando. Les está mostrando la superposición que hay entre dos tejas. A ver, vamos a levantar la pendiente. Ahora vamos a disminuir la pendiente. A ver, ¿qué ven? ¿Qué pueden? ¿Qué varía? ¿Qué varía de cuando la pendiente es importante, casi 90 grados, a cuando la pendiente llega a 0 o 30? Estamos observando que hay una superposición. Y esa superposición va a ser en función de la pendiente. Perfecto. Ahora, ¿cuándo tenemos más superposición? ¿Cuando tenemos poca pendiente o mucha pendiente? Exacto. ¿Por qué? A ver qué pasa. No voy a tirar agua, pero bueno. A ver si les da una idea. Si hay viento, ¿qué pasa? A ver, dale poca superposición y poca pendiente. ¿Qué pasa si llueve y hay viento? Y mucho viento desde acá. ¿Qué pasa? Va a filtrar el agua. Así de simple, no hay otra. Es una razón lógica. Entra el agua. En cambio,
Si tiene suficiente pendiente, el agua escurre. El agua escurre y no ingresa. Y si hay viento, bueno, por ahí sube un poquitito, pero no llega a alcanzar. Está estudiada esa superposición. El solape está estudiado, ¿sí? Entonces, hay materiales que, según la pendiente, necesitan una mayor o menor superposición. Y hay otra característica de los materiales de cubierta que colabora para determinar la pendiente. ¿Cuál es? El material. Bien, ¿qué es el material? Las dimensiones y las características, el grado de aspereza o de permeabilidad. Imagínense un techo de chapa y un techo de tejas. ¿En cuál, frente a una misma pendiente, escurre más rápido el agua? Si los dos tienen la misma pendiente, ¿en cuál escurre más rápido? La chapa. ¿Por qué? ¿Por qué? Hablan todos juntos y muy despacito. No escucho al final a ninguno. Por la impermeabilidad de la chapa. Muy bien. Entonces, ya tenemos dos puntos. Las características del material y un compañero dijo las dimensiones. Y está muy bien el tema de las dimensiones, porque tenemos situaciones en las cuales tal vez podemos decir, bueno, voy a hacer un techo de chapa, tengo que cubrir 4 metros, 5 metros, 6 metros, y voy a comprar chapa del largo de esos 6 metros para no tener superposición. Y si no tengo solape, en ese sentido, ¿qué pendiente puedo tener? Voy a tener una pendiente mínima, pero no nos olvidemos que tenemos también a los costados el mismo material. Entonces tendríamos que buscar la manera de sellar esos costados. Pero con estos tipos de chapas podemos conseguir una pendiente mínima. Entonces tenemos las dimensiones del material, las características del material de cubierta, y ¿qué otra cosa habían dicho? El material de cubierta con las dimensiones, el solape, el grado de aspereza o de impermeabilización. ¿Qué más? Las condiciones climáticas, que lo vimos en la filmina anterior. ¿Y qué más? Los criterios de diseño arquitectónico, que lo habíamos charlado recién. Porque muchas veces podemos llegar a tener un techo que no necesita tanta pendiente, una cubierta que no necesita tanta pendiente, pero por razones formales queremos darle una mayor pendiente para poder verla. Y entonces, ¿cuál sería la conclusión cuando tenemos materiales que necesitan solape? A mayor pendiente, menor solape. Fíjense, solape, ¿qué era el solape? La superposición entre los elementos. Entonces, el solape va a estar en función, o sea, esa superposición entre los elementos va a estar en función también de la pendiente. La pendiente, a su vez, cuando nosotros tenemos, como se ve en el esquema de las figuras estas en gris que nos estábamos imaginando que eran elementos de la cubierta, cada vez que está más inclinado podemos disminuir esa superposición porque hay menos riesgo de que entre agua. En cambio, cada vez que vamos quitando pendiente a ese techo, que lo vamos convirtiendo más horizontal, tenemos que aumentar esa superposición. Por lo que les hablaba hoy yo al principio de la clase, por el efecto del viento en la lluvia. Una cosa es la acción de la gravedad, entonces lo que tenemos que hacer es que un elemento derrame sobre el otro. Así. ¿Sí? Esto que es básico, a veces en los exámenes finales, cuando hacen los detalles de techo de tejas, ponen al revés, ingresando el agua. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entra el agua de una forma espectacular. Es obvio, pero se equivocan, ¿sí? Se equivocan porque a lo mejor lo están haciendo como automático al detalle constructivo y no lo están analizando. Entonces, siempre el elemento de arriba tiene que derramar
para que no entre agua, podemos poner uno a continuación del otro, pero en esta punta muy riesgosa puede entrar el agua. Entonces lo superponemos y esa superposición se llama solape. Es una medida que va a variar en función del material. Lo que decía Claudia hoy, por ejemplo, que yo estaba pensando en hacerle un esquema porque todos se quedamos callados. Cuando ella dice, imagínense que tenemos una construcción, queremos poner un techo y hoy con lo largo de las chapas que pueden llegar hasta 12 metros, imagínense que tenemos 4 o 5 metros que queremos cubrir acá de luz. Tenemos una sola chapa. Acá vamos a tener un solo elemento. No estoy dibujando la estructura, estoy dibujando la cubierta. Un solo elemento va a ser una sola chapa. Acá vamos a tener, depende de lo que tengamos, si tenemos muros, acá va a generar elementos de terminación, acá vamos a tener un alero. El alero es lo que nosotros decimos que vuela, que sobrepasa más allá de los límites de un muro, de un cerramiento vertical, que va a proteger de la lluvia, del sol y demás, a la pared y a la terminación de los elementos de una cubierta. Son importantes los aleros en las construcciones en nuestra zona. Son importantes, porque ayudan a proteger los materiales de terminación y de encuentro. Sobre todo, uno de los problemas que tenemos nosotros acá en la zona, por el tema del efecto del sol, que genera dilatabilidad en algunos elementos constructivos, es que tenemos materiales de distinta naturaleza. Entonces algunos dilatan más que otros. Estamos reuniendo características diferentes. Entonces al producir esas uniones entre materiales que tienen distintos coeficientes de dilatación, que algunos son más higroscópicos que otros, que esas uniones son conflictivas. Entonces acá tapamos todo con la chapa, esa unión se tapa, se cubre y nos facilita la protección en este caso. Bueno, volviendo a la chapa, al ser una sola no tenemos el problema del solape en este sentido. No tenemos el problema del solape porque no hay otra chapa, ¿sí? Entonces le preguntaba a Claudia, en este caso, si tenemos una sola chapa, ¿qué pendiente le podemos dar? Conceptualmente digo, la mínima pendiente para que el agua caiga, que va a afectar, que el agua de lluvia caiga y se aleje rápidamente de la obra. La mínima pendiente. En cambio, si nosotros tenemos tejas, por lo tanto, en el esquema, si tenemos una chapa, podemos bajar la pendiente. ¿Sí? Si tenemos tejas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tenemos tejas? Voy a dibujar como grande. ¿Qué empieza a aparecer acá? Un montón de elementos, porque estábamos hablando que el solape, que la pendiente, que todo eso afecta a la pendiente que nosotros vamos a dar al techo. La dimensión del material está apareciendo acá. Mientras teníamos un solo elemento que estaba generando la pendiente, en el caso de las tejas vamos a tener muchísimos elementos que van a generar juntas entre cada uno de ellos. Y esas juntas van a ser lugares posibles de acceso del agua. Entonces, en ese caso tenemos que darle más pendiente al techo. Tenemos que evitar que el agua ingrese, alejar rápidamente el agua, que vamos a favorecer con una mayor pendiente que con un techo. A su vez vamos a tener en cuenta las propiedades de los materiales, esa terminación que tienen los materiales, la superficie, si es lisa, si es rugosa, si es un material cerámico, que es higroscópico, que es permeable, ¿sí? Todo eso vamos a tener en cuenta. Bueno, y a modo informativo, acá tenemos los principales o más usuales materiales de cubierta y estamos arrancando con las de mínima pendiente, como pueden apreciar al principio, azoteas y terrazas accesibles. Tenemos que considerar una mínima pendiente para el escurrimiento del agua hacia los embudos para conducir el agua de lluvia, y esa pendiente está entre 2 a 4 grados. Pero ¿por qué decimos terrazas accesibles 2 a 4 grados? ¿Por qué no le damos 10
o 15? Porque no vamos a poder caminar, porque son accesibles, ¿ven? Pero a continuación tenemos las otras losas que pueden ser utilizadas como techo también, inclinadas. Y en ese caso podemos hacer de 2 grados a 60 grados. Luego tenemos cubiertas de vidrio, 15 grados a 85 grados, casi 90, que es lo que hoy preguntaba el compañero. Chapas onduladas galvanizadas, también de un 6% o un 6 grados, mejor dicho, a 85. ¿Por qué no decimos 90? Porque estamos hablando de techos acá, no estamos hablando de cierres exactamente verticales, estamos hablando de techos. Entonces estamos dando esa, por más que termina siendo, si lo hacemos a 85 grados, casi un cierre vertical, bueno, estamos hablando de techos. Lo mismo con las chapas lisas continuas, las tejas coloniales tenemos como mínimo 30 grados y ahí podemos llegar a 50. ¿Y por qué no podemos llegar con las tejas a 70 grados? Hay una razón técnica, que la vamos a ver cuando estudiemos techo de tejas. Pero, como estamos en este cuadrito, comparando, tal vez, ustedes vieron lo que eran las tejas ahí. ¿Qué pasa si las ponemos muy paradas? Se pueden llegar a caer, se pueden desprender, llevan su clavito y demás. Pero es mucho el peso también para tenerlo casi vertical y no con la pendiente recomendada. Después tenemos las pizarras, que también tenemos un mínimo de 30 grados hasta 85. Y por último, en este esquema, techos de paja o de caña. Y estamos hablando de una pendiente mínima de 45 grados. ¿Por qué creen que tiene tanta pendiente como mínimo? ¿Sabes cuáles son los techos de paja o de caña? Los habíamos visto cuando vimos materiales de origen natural. ¿Por qué necesitamos que escurra rápido el agua? No tienen la suficiente impermeabilidad para soportar mucho tiempo el agua. Tienen que escurrirla rápidamente. Entonces esos techos de paja y de caña tienen que tener mucha pendiente para que se vayan a escurrir. Entonces, vamos a ver que habíamos visto la clasificación de materiales. Perdón, la clasificación, ya estamos terminando. Unos minutitos y terminamos y vamos a recreo. La clasificación, según los materiales que componen la cubierta, vamos a ir viendo los principales. ¿Pasamos? Ya vimos lo que son los techos y entrepisos de losa. Una imagen de lo que es un techo puro de losa en una vivienda. Este es un techo también de losa, por más que no es una losa continua, es una estructura de hormigón armado con paños de vidrio en los espacios donde no van los hierros. Esto está... ¿Alguno sabe dónde es? Esto es hall de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Así que no creo que pase mucho tiempo y por algún motivo tengan la oportunidad de ir en estos viajes que organiza la facultad y van a poder ver lo hermoso que es este techo. Y alrededor tienen, bueno, infinidad de pósters, de información. Pero vean ustedes, este techo es un techo, tal vez podríamos decir mixto, no es 100% losa, la estructura de hormigón, y donde no va la estructura, incorporan el vidrio a una altura suficiente para que no moleste en ese hall. Este hall tiene como 2 o 3 niveles. Fíjense en los que alcanzan a ver con claridad y el vidrio, a ver si pueden percibir que un detallecito ahí en el vidrio, en la foto. Están inclinados. Fíjense cómo hasta en ese mismo lugar, ahí está subdividido. Toda la superficie que están generando con vidrio está subdividido. Tiene la estructura del vidrio. Tiene su propia estructura, pero a su vez
el vidrio tiene que estar inclinado por una cuestión de acción de la gravedad del agua. Y seguramente por lo que uno puede llegar a analizar, sin ver un plano, el ojo de ustedes que se tienen que ir entrenando y de todos, uno dice, sí, ese vidrio tiene que tener una inclinación, tiene que tener una pendiente, y a dónde irá el agua, y seguramente a esas estructuras, a esos cordones que estamos viendo de hormigón, esos nervios de hormigón armado, tienen que tener alguna estrategia de que reciba el agua y conduzca hacia los extremos. Pero hasta en ese techo de vidrio está pensado lo más básico. No hay nada que sea extraordinario, sino solamente lógica, que se lo puede hacer. Acá, este techo, alcanzamos a ver la estructura y la cubierta. ¿Cubierta de qué? Es muy común. Es chapa ondulada galvanizada, exactamente. Pequeño quinchito con madera achueleada, muy rústica, y cubierta de chapa ondulada galvanizada. Yo les pregunto algo. Este techo de chapa, ¿tiene que tener esa pendiente? ¿Necesita esa pendiente? ¿Y por qué tiene esa pendiente? Por una cuestión estética. Y es lo que queríamos transmitir justamente desde el principio de la clase. No solo intervienen las propiedades de los materiales, las dimensiones de estos materiales, sino también cuestiones formales. Porque le dieron más pendiente para generar un volumen con otra forma, otros planos, otra imagen. Porque la chapa puede tener menos pendiente y funcionar igual. Pero por una cuestión estética de imagen le dan más pendiente. Nuevamente un techo con estructura de madera a la vista, y lo que alcanzamos a ver es la chapa trapezoidal. Vean ustedes la viga, ya van a aprender la denominación de estos elementos que corresponden a la estructura. No vamos a avanzar tanto en eso hoy, simplemente vemos la estructura y por encima la chapa. Tenemos elementos que son para fijar esa chapa. ¿Sí? Tenemos que sostenerla, tenemos que evitar que el viento se la lleve, lo que les decía hoy Gabriela. ¿Sí? Y este sería uno de los techos más fáciles que para nosotros, que consideramos que para ustedes puede ser entender los elementos básicos de un techo. Acá se ve bien la estructura y se ve la cubierta. ¿Hay elementos de aislación térmica, por ejemplo? No. Tenemos solamente la cubierta que hace de aislante hidráulico y los elementos de madera acá que están haciendo de estructura y de soporte de esa cubierta, del material de la cubierta. Otro techo inclinado, de lo que hablábamos, estas casitas en lugares de nieve que necesitan mucha pendiente. Y imágenes del techo de nuestra querida facultad. Vean ustedes lo que hablábamos de las propiedades de los materiales, ¿no es cierto? Las tejas en la foto superior, ¿qué pasa? ¿Eso verde qué es? No, ¿por qué? Es poroso, es un material cerámico que no tiene ningún tratamiento de esmaltado y que la humedad queda. Parte escurre y parte queda, y cuando queda va generando el crecimiento de estos amiguitos. Pregunta, ¿por qué no todos los faldones de los techos de tejas tienen moho? Hay sectores donde puede ser que le esté dando más sol, como dice la compañera, y otros lugares menos sol. ¿Puede ser eso o no? Bueno, yo les invito a que recorran y miren a distintas horas cómo esos planos están recibiendo luz, calor, la influencia de la radiación solar, el plano de incidencia sería que se genera
el plano de incidencia del Sol, cómo está influyendo, incidiendo ese rayo en los distintos planos, según las distintas orientaciones. Porque se acuerdan que cuando vimos la clase de condiciones ambientales, veíamos que el Sol hacía un recorrido en una época en verano, el Sol prácticamente queda a las 12 acá arriba prácticamente y después cae al oeste. Y cuando es invierno, ¿qué pasaba? Esa curva, ese recorrido, ¿cómo era? Más bajo, el recorrido es más bajo. Entonces el Sol va a estar calentando, incidiendo en distintos momentos menos tiempo en unos faldones que en otros. De que recorran eso, recorran el campo y fíjense cómo están funcionando esas cubiertas. Un compañero decía también esa diferencia es porque han sido reemplazados. Sí, es cierto, van a haber faldones de distinto color porque están hechos con tejas nuevas. Acá mismo en la foto estamos viendo un sector en el cual se reemplazaron las tejas. Y hace 1 o 2 años inclusive no se llegaron a reemplazar, sino que se retiraron las tejas de la cubierta, se reemplazaron las maderas que sostienen esas tejas porque había con tantos años ingresado agua y se habían humedecido. Se colocó madera nueva para la sujeción de las tejas y las tejas fueron lavadas, limpiadas, se le quitaron los hongos y vueltas a colocar. No en todos los casos, pero en algunos sectores se recuperaron y se volvieron a colocar. Otro techo de vidrio. ¿Qué galería es esta? Si fueron a Buenos Aires seguro es Pacífico, sí. La tradicional galería que ya tiene casi 100 años, con un techo de vidrio magnífico, con la pendiente y demás para el escurrimiento del agua, con las canaletitas ocultas, entonces, y el mantenimiento impecable. Y en cada encuentro de los nervios de esa estructura que sostienen los vidrios, lucecitas. Entonces esto de día es muy hermoso y de noche un efecto también muy, muy lindo. ¿Otra? Un techo muy simple, de policarbonato, una cochera. Vean ustedes, una estructura muy simple, una estructura de hierro y la chapa de policarbonato, que lo habíamos visto en los materiales plásticos, que también puede ser una chapa translúcida curva, sirve como protección, como cochera para autos. Y este es el techo que hablábamos hace un momento. ¿Techo de qué? De paja, exactamente. Material natural que necesita mucha pendiente para que escurra rápido el agua. Y ahí ven ustedes ese quinchito, la pendiente importante que tiene. Y este lo traemos a modo de ejemplo. Es un material que no se lo usa por el alto costo, es cobre. En Corrientes hay una casa con techo de cobre que está al costadito en una de las calles que llegan a la Costanera. Esta foto es de otro edificio, no es el de Corrientes, pero a modo de ejemplo también traemos como cubiertas. Y en Posadas también hay una iglesia que tiene una cubierta de cobre muy, muy linda. Bueno, y por último la bibliografía, que la van a tener también en la guía esta del Power. Una cosita muy breve, pero que no se nos puede pasar y que nos apareció acá en el Power, pero sí en la bibliografía van a encontrar. Cuando teníamos en cuenta el solape, esto sería en un sentido, pero si nosotros consideramos la cubierta en otro sentido, también tiene que tener un solape. Por ejemplo, tenemos un techo de chapa, también hay que considerar un solape en este sentido, no solo en el sentido del escurrimiento del agua,
sino también en el otro sentido. Y este solape, además de la longitud, también, además de esa longitud, vamos a tener que tener en cuenta la dirección de los vientos predominantes. Si nosotros estamos colocando así, es porque sabemos que los vientos predominantes vienen de este lado. ¿Sí? Porque si vienen de este lado, ¿qué pasa? Hay más posibilidad de que entre el agua ahí. Bueno, eso nomás era un detalle que después lo van a tener que tener en cuenta para diseñar los